Bienvenidos a este vistazo en vivo. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Grace Jaramillo, profesora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad de British Columbia en Canadá. Ella es una académica, también ha sido periodista, es columnista y articulista. Nos acompaña también y agradecemos la presencia de Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de Revista Vistazo. Con estas damas vamos a conversar del tema internacional y de algunos hechos que nos han preocupado esta semana. Entonces, vamos a hacer el análisis y damos el paso a nuestras invitadas de esta jornada. Hola Grace y hola María Belén. Grace, me gustaría preguntarte, la revista The Economist sostiene que en su portada que Afganistán es la debacle de Biden. ¿Es una exageración? ¿Por qué es una debacle y cuáles son las consecuencias para el mundo internacional de este rápido triunfo de los talibanes? Muchas gracias por la invitación, Patricia. Gracias, María Belén, por invitarme. Gracias por este espacio de reflexión. Yo creo que el momento de esta semana, cuando cae Kabul específicamente y con eso todo Afganistán en manos de los talibanes otra vez digo desde el 2001, cuando invadieron las tropas estadounidenses Afganistán en retaliación por los acontecimientos del 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, etcétera, marcan una vuelta a la misma historia eterna, digo, de Afganistán con los imperios. Entonces yo creo que es muy apresurado, es un análisis del momento. Y eso no solo es The Economist, sino muchas otras revistas internacionales y además el Washington Post o el New York Times. Y la razón fundamental de esa apreciación de que va a ser la caída de Biden es que los derechos humanos se van a violar en Afganistán, especialmente para las mujeres, y eso va a significar un fracaso, pero también es una visión limitada por el momento, es decir, llegamos a este punto en parte porque tanto los electores demócratas como republicanos estaban cansados de las guerras estadounidenses en otros países, siendo la guerra de Afganistán probablemente la más trágica, la que más caló en los hogares estadounidenses. Y la razón fundamental es porque muchos conocieron o tuvieron un vecino, un amigo, un familiar que sirvió en Afganistán o en Irak, que terminó con desórdenes mentales por el tema, o herido, o con trágicas heridas de guerra que no se pueden sortear. Asumado a esto, el inmenso, drenaje de recursos de los Estados Unidos. Esta salida fue negociada además por Donald Trump, no fue negociada por Joseph Biden. Y todos sabían que iba a salir mal. Ya Vietnam fue la debacle en ese entonces, la misma debacle para Estados Unidos, porque Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. Y la última salida de las últimas tropas estadounidenses de Vietnam también fue igual de trágica en Saigón, donde todos los que apoyaban a la intervención estadounidense trataban de colgarse en los helicópteros, desesperados porque les saquen de Vietnam. Lo mismo pasó y vimos las imágenes también en Kabul. Así es que es muy arriesgado, pero cabe este espacio para notar que Estados Unidos siempre ha pasado por tres etapas en su vida intervención o de política internacional, y siempre sigue esos mismos tres ciclos. Uno es el internacionalista, es la época de Woodrow Wilson, de ayudar al mundo, etcétera, etcétera. Ese internacionalismo generalmente termina en debacle cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, y entonces se vuelve a una etapa aislacionista. Completamente estamos en una etapa aislacionista desde la época de Donald Trump. Biden solo está siguiendo ese tren. Y luego va a seguir por una etapa más bien de construcción multilateral, que caracterizó, por ejemplo, un poco Obama, un poco Clinton, en determinado momento,
pero siempre están esas tres etapas. La tercera etapa del multilateralismo, de tratar de construir alianzas, es la que menos dura generalmente, pero siempre Estados Unidos va a volver a esas dos etapas, a tratar de ser el policía del mundo y después cuando los costos salen muy caros, tratar de retraerse de ese mundo, de retirarse y decir, bueno, ahora reconstruyamos nuestra casa. Eso sin contar con que digamos, el intento autoritario populista de Donald Trump generó una idea en la mayoría de la gente, inclusive en la élite estadounidense, tanto demócratas como republicanos, de que hay que reconstruir primero el país, de que el país está polarizado, de que no pueden detener siquiera un ataque al Capitolio, mucho menos pueden reconstruir un país al que no conocen y al que no entienden. Grace, cuando analizamos los costos humanos, tú también mencionaste ya algo de eso, pero en este informe cuyas siglas es SIGAR, que tiene que ver con el inspector general de la reconstrucción de Afganistán, menciona lo que ha costado en términos de vidas humanas, y estoy citando una de las páginas de este informe de 140 páginas, pero es 2.443 soldados americanos fallecidos, 1.144 aliados asesinados, 20.066 heridos. Podemos decir que el entorno en general, y en esto quisiera pedir tu opinión, quizás agravado por la pandemia, por esta incertidumbre global de la pandemia, ha llevado a un hartazgo en Estados Unidos para decir la presencia afuera es más dolor y sufrimiento que ganancia, al menos desde la perspectiva del común ciudadano. ¿Es así? ¿Qué peso le das al tema de la pandemia, además, como elemento agravante? Yo creo que la pandemia ha agravado la sensación de seguridad o de inseguridad que tienen todos los seres humanos. En Estados Unidos se ha agravado aún más porque la pandemia ha generado un masivo empobrecimiento de la población, sobre todo en las zonas rurales. Y eso ha significado también que los pocos recursos que existen, ya el ciudadano promedio estadounidense no quiere que se invierta en una guerra de la cual solo reciben heridos, traumatizados y cofres con cadáveres. Estamos hablando de, según tus cifras, 7.438 personas, pero si te das cuenta, en esas cifras, que la mayoría, que esta guerra en parte, y eso dice el informe SIGAR, del Observatorio Especial de la Intervención en Afganistán, la mayoría de quienes murieron fueron los famosos contractors, es decir, terceros operadores tercerizados que hacían la guerra por las fuerzas normales o regulares estadounidenses. De esos también hay muchos trabajadores de ONGs o de fundaciones. La mayoría del precio lo pagó un ciudadano promedio que obtenía unas ventajas impresionantes para su carrera o su futuro en los Estados Unidos si es que solo trabajaba un par de años en Afganistán o en Irak, porque eran como premios dentro de la burocracia estadounidense. Pero no hay que olvidar un tema que siempre nos olvidó. Sí, digamos que entre aliados y estadounidenses se perdió 7,000 vidas. Digamos que entre la ocupación, por ejemplo, soviética, de los 9 años que ocupó la Unión Soviética Afganistán, ellos perdieron 13,000 soldados, más o menos, es decir, perdieron más gente en menos tiempo que Estados Unidos, debido a que ahora la guerra es muy tecnologizada, operaciones quirúrgicas o un poco más quirúrgicas, pero nos olvidamos de la tragedia de Afganistán. O sea, durante la ocupación soviética, 1,5 millones de afganos murieron. Durante la ocupación estadounidense o, digamos, aliada en Afganistán, se calcula que entre 140,000 afganos y 240,000, porque en los dos casos nunca Estados Unidos quiso transparentar o llevar un registro de quienes murieron desde el lado afgano. Y murieron entre todos, o sea, 1/3 de los que murieron fueron civiles,
Otro tercio fueron, sí, luchadores talibanes o guerrilleros de liberación nacional. El otro tercio fue fuerzas afganas tratando de luchar esa guerra contra los talibanes. Pero el precio para los afganos ha sido impresionante, ni siquiera, ni lejanamente comparable con el precio que pagaron los aliados y Estados Unidos en particular. Y entonces, con esa tragedia humana, sin desarrollo económico, con dos cifras para presentar que el mismo CIGAR te presenta, donde dice, bueno, el 50% mejoró la desnutrición infantil y 37% de mujeres lograron alfabetizarse. O sea, no se compadece con la tragedia humana de perder miles de millones de dólares en desarrollo económico, pero sobre todo miles de vidas humanas, muchos de ellos los hijos, los esposos, los padres de esas mujeres a quienes ahora uno quiere defender. Entonces, la tragedia humana se vuelve muy, muy grande. Inmensurable, diríamos, ¿no? Inconmensurable, exacto. Ahora, viendo que en su momento fracasó el imperio soviético y ahora fracasa el imperio, digamos, de Occidente, ¿qué leen mal de lo que es Afganistán y por qué es una tarea absurda haber emprendido querer que cambien? Porque son otras culturas, otra visión de la vida. Leía que en el New York Times Thomas Friedman decía: los Estados Unidos puede evitar que pasen cosas malas, pero no puede hacer que pasen cosas buenas. Y eso es lo que le pasó en Vietnam y eso es lo que le pasó ahora en Afganistán, porque eso le corresponde a las poblaciones que están ahí. Eso no es una realidad. ¿Y por qué Afganistán es inconquistable en definitiva? Bueno, ahora fracasaron los ingleses, han fracasado los soviéticos y ahora fracasa Estados Unidos. Pero es que precisamente hay que poner esa pregunta al revés. O sea, ¿por qué una nación, Estado, debe ser conquistado necesariamente? Aún peor, porque hay una guerra justa o justificable en esa empresa civilizatoria, porque la verdad es que al final del día nunca se termina siendo civilizatoria, como lo reconoció mismo el presidente Biden. Nunca ellos pensaron cambiar de régimen o reconstruir el país, o sea, estaban ahí para librarse del terrorismo internacional que representaba Osama Bin Laden y sus nexos con Al Qaeda. Pero siempre es así, es decir, por eso le decían o le dicen todavía a Afganistán el ocaso de los imperios, porque siempre, o sea, la geografía de Afganistán siempre fue como difícil. Y además siempre fue esa última parte o ese apéndice que le sobraba a algún imperio, que le faltaba a algún imperio. Entonces toda esta historia empieza por ahí en el siglo X u XI, cuando empezó la invasión mongol, luego lo conquistó por un tiempo Genghis Khan. Las diferentes tribus afganas, que son 6 principales, empezaron a rebelarse. Luego los iraníes safávidas trataron de conquistarla, pero por el oeste, mientras el este trataba de conquistar el imperio hindú mogalí. Y luego fue el escenario de la disputa del gran juego entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso en el siglo XIX. Los dos fracasaron. Lo que nadie recuerda es que más o menos por 1898, los últimos soldados británicos que trataron de conquistar terminaron perdidos. O sea, ahí están en los testimonios de Winston Churchill, que era corresponsal de guerra en ese tiempo. Terminaron completamente diezmados. Los afganos reaccionaron con fuerza y violencia a
a tratar de ser gobernados en ese entonces, porque tenían una suerte de equilibrio difícil, pero equilibrio al final de esta consejo o gran asamblea de las diversas tribus, donde los pastuns eran los dominantes, pero igual garantizaban una más o menos reglas de juego y sucesión de las dinastías en orden y todo lo demás. Y luego, cuando otra vez tuvieron una cierta paz, hasta 1973, que a alguien se le ocurrió en las fuerzas militares hacer un golpe de Estado pro-soviético, otra vez empezó el drama y casi todas las tribus se unieron contra los soviéticos. Por eso es que hubo 1,5 millones de muertos y por eso es que mataron también tantos soldados en tan poco tiempo. Pero recordemos que esos mismos soldados, los mujahidines, que fueron armados por los Estados Unidos, amparados por Pakistán, y ellos son los que al final terminan convirtiéndose en los talibanes o en la guerrilla talibán que ahora domina el territorio. Entonces, no hay respuestas simples, yo creo. No hay guerras justas necesariamente, menos aún guerras civilizatorias donde el objetivo es transformar y dominar a la fuerza un estado que no existía como tal, ¿no? Ni cuando entraron los soviéticos, ni cuando entraron los estadounidenses, había un estado más o menos funcionando al estilo occidental. Y entonces, al imponer o tratar de imponer una república moderna en un país así, la reacción fue radical y no tenemos como el análisis contrafactual, no podemos hacer ese experimento, pero lo que sí es claro es cada vez que ha entrado un nuevo imperio a tratar de dominar o cambiar las cosas, a terminar radicalizando más a la gente de ahí y generando un foja cero al final. Grace, por todo lo que tú planteas, entonces, entendiendo que es sumamente complejo el análisis y explicar inclusive la particularidad de este territorio, ¿cuál debe ser el rol de los países? Y hablo, o sea, las naciones, estamos mirando con impotencia y vemos nosotras como periodistas, decimos, Dios mío, las mujeres, ¿cómo? Pero ¿cuál debe ser el rol como naciones frente a esta complejidad y entendiendo que precisamente entonces es un pueblo bien golpeado por la historia o por las fuerzas dominantes de la historia, por las fuerzas colonialistas de los últimos? Pero ¿cuál debe ser el rol de las naciones? Me refiero, en general. Yo creo que dado la debacle, lo mejor que puede hacer por ahora el Concierto de Naciones, tal vez Naciones Unidas, tal vez con la ayuda de Estados Unidos y ojalá se pongan de acuerdo por alguna vez con el Consejo de Seguridad, porque también esto le topa a Rusia en este momento, que también tiene un rado de paja muy largo en Afganistán. Es tratar de generar condiciones para que los talibanes poco a poco se reformen o den garantías. Hay leves señales de que están, o sea, de que aprendieran su lección y no quieren otra vez asusar demonios y dicen que van a respetar los derechos de las mujeres, les van a dejar trabajar. De hecho, las noticias de los últimos días es más bien que están tratando de hasta forzar a la gente que salga a trabajar, que abra sus negocios, que empiece a funcionar el país, para dar señales de que, o sea, pueden gobernar bajo su ley, bajo sus condiciones, pero eso es lo que se puede hacer, es decir, tratar de colaborar o de presionar para que ellos a su vez asuman ciertas, o sea, al menos un básico respeto a la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que eso es lo fundamental, me parece. Y entre esas exigencias, ¿no debería haber también una exigencia de que no sean una especie de paraíso para grupos insurgentes, que desde ahí no se lancen ataques a otras naciones, inclusive a los 4 países vecinos, la misma Rusia, China y un poquito más lejos Israel,
porque eso si no va a seguir siendo fuente de conflictos, si ahí es lo que dicen el safe haven o el paraíso seguro para estos grupos insurgentes. ¿Crees tú que va a haber un resurgimiento de este tipo de grupos o que en aras de permanecer en el futuro los mismos talibanes en control del gobierno y reincorporarse, ya que son una nueva generación de talibanes al mundo, que esto es posible, de que no sean el paraíso para que se escondan grupos terroristas? Pero es que ya no hay las condiciones ni tácticas ni políticas para hacerlo, por varias razones. La primera es porque lo que es más, digamos, riesgoso, Al-Qaeda o sobre todo ISIS, realmente está en otros sitios. Las peores prolongaciones o apéndices de Al-Qaeda funcionan en Indonesia, en Sudán, en partes de África como Mali y Chad, no funcionan ya en Afganistán. Y la segunda razón también tiene que ver con la tecnología, es decir, Estados Unidos ha desarrollado una tecnología tan estratégica y de precisión, alta precisión, para determinar satelitalmente dónde hay movimientos proterroristas y puede, como vimos ya con el caso de los drones, hacer operaciones, bueno, Angostura, en el caso específico ecuatoriano, hacer operaciones, bueno, no hizo en ese caso Estados Unidos directamente, pero tiene la tecnología para hacerlo desde distancia, operaciones quirúrgicas que terminen con esas pequeñas células. Entonces, ahorita que conoce tanto el territorio afgano, recordemos que Al-Qaeda está mucho más asentada en lo que es el este, el pastún pakistaní, que lo que está en Afganistán. Y si algo aprendió los talibanes, no necesariamente es del tema de respetar mujeres, pero sí a no meterse con ese tema precisamente para no ser el ojo del huracán de las grandes potencias otra vez. Entonces, el problema ya está en otros lados para empezar. Pero segundo, la tecnología militar, que es la más poderosa del planeta, más que los siguientes 10 otras potencias del planeta en términos militares de Estados Unidos, le permite hacer operaciones quirúrgicas que no necesita ya de ocupación ninguna en cualquier país del mundo donde esté, y más cuando Afganistán está tan ya mapeado con sistemas geosatelitales y demás. Por eso es que aprovecho el espacio para... Esto de la geopolítica se terminó, es decir, ya no hay geopolítica porque ya no necesita un control territorial, un país o una potencia para poder tener un ejercicio de influencia y peor aún de contrarrestar amenazas letales a su integridad territorial o soberana. Sin embargo, hoy día precisamente en el Wall Street Journal hay un artículo cómo los rusos no quieren que Estados Unidos pueda volar drones y cómo se van a oponer. Y entonces, si ese detalle no hay, dice el artículo, estoy citando el artículo, el problema va a ser que tendrían que los drones partir de Arabia Saudita y todo, y que van a desgastarse 60% del tiempo solo en el largo viaje, con todas las implicaciones. Entonces, de alguna manera, sí, la tecnología ha avanzado, pero teniendo cercanía, ¿no? No necesariamente. Es decir, ahora hay portaaviones que pueden hacer ese trabajo, que pueden fácilmente transitar por el Océano Índico, por el Mar del Golfo, por el Golfo de Bahrein y tener mucho más cercanía que cualquier base territorial. Incluso, o sea, escenarios como antes se discutía en Ecuador, un poco para trayendo siempre esta discusión vieja y antigua, tradicional y ortodoxa de la base de Manta. Ya no necesita siquiera eso Estados Unidos, necesita solo pequeñas unidades logísticas que les llaman, que pueden ser fácilmente desmontables, rápidamente desmontables.
Y también depende de la fuente, ¿no? El Wall Street Journal está empeñado en sonar todo súper trágico para Biden o para Estados Unidos, cuando en realidad, eh, o sea, las discusiones sobre seguridad y control antiterrorista ya están en otro nivel, incluso con robots. O sea, estamos hablando de robots, de alta tecnología, de cálculos de inteligencia artificial, incluso para hacer operaciones estratégicas, de movimientos. Ya no se necesita incluso el territorio para, como digo, hacer movimientos, basta la existencia de ese centro de operaciones en una plataforma submarina o en un avión de supervigilancia que generalmente ya es invisible. Entonces, así no lo hace. Esto ha pasado todo el tiempo mientras nosotros estamos hablando, o en los últimos 10 años, al menos desde la época de Obama, ya existía ese desarrollo de operaciones y además era altamente secreto y además generalmente se discutía eso con un nivel de precisión increíble y estaba en todos los países, es decir, han operado en muchas de esas zonas que menciono de África, de Yemen, de la península arábiga, del mismo Pakistán, independientemente de si Rusia la acepta o no, de si le parece o no a China. Y de hecho por eso le tiene tanto recelo y tanto, o sea, hay tantas fricciones ya entre China, Rusia y Estados Unidos porque saben mutuamente las posibilidades el uno del otro, de ¿no? cada uno. Una consulta, Grace. Entonces, ¿tú crees que este momento, y estamos hablando de las lecciones aprendidas para Estados Unidos de estos 20 años de presencia con la agenda que se haya llamado, ahora se pone en duda si se quiso hacer un esfuerzo de reconstrucción o no? Esa es una parte de la discusión. La pregunta aquí concreta, Grace, a partir de lo que te escucho es, ¿este era el momento oportuno para salir o debió ser 10 años antes, pagando quizás menos precio? Yo creo que debieron salir muchos años antes, tal vez cuando Obama inició su administración. Y ahora quiero traer algo también un poco a la discusión nacional. Recordemos que nuestro Diego Cordobés, el canciller del Ecuador de 1988 a 1992, negoció la paz en Afganistán para la salida de las tropas soviéticas. Y la negociación empezó unos 6 meses después de la ocupación, es decir, en 1980, informalmente, pero empezó ahí. Nunca hubo una iniciativa ni multinacional, ni siquiera de la OTAN, ni siquiera de Estados Unidos, de emprender esa negociación con todas las partes intervinientes, que implicaba reconocer la existencia y la fuerza de los talibanes, convocar a los líderes de la Loya Jirga, que es la gran asamblea de tribus de Afganistán, Pakistán, y generar un proceso de reconciliación nacional para terminar con fines pacíficos o generar un poco equivalente al acuerdo de paz en Colombia. Pero no puede terminarse un proceso de intervención o ocupación militar de esta naturaleza sin un proceso de negociación. Y eso nunca pasó. No hay proceso de negociación sobre Afganistán, nunca hubo. Y ese no está citado en el informe SIGAR, pero ese, desde el punto de vista de estrategia internacional, ese es el principal fallo. Hasta el barón von Clausewitz sabía que las negociaciones de paz debían ser consecutivas a un proceso de guerra, porque él pensaba que la guerra es solo el tiempo donde no hay paz, es decir, es el espacio intermitente después de la guerra. Pero nunca hubo ese proceso de negociación con los actores dentro de Afganistán, incluso con los actores beligerantes, que en este caso eran los talibanes y las facciones pashtunes que estaban en Pakistán. Y además de las tribus más fuertes dentro de Afganistán. Nunca hubo tampoco la voluntad de generar un proceso afgano desde Afganistán sin la imposición estadounidense. Y entonces todo fue a la carrera. Incluso la intervención fue a la carrera.
Ningún general estadounidense duraba al mando de las fuerzas de Afganistán más de 2 años. Todos los marines que iban, los soldados que iban, tenían turnos de 6 meses, en 6 meses luego regresaban. Lo mismo pasaba con los famosos contratistas, con los operadores de paz, a veces duraban 2 años, regresaban. Entonces, no hubo una consolidación siquiera de una relación que iba más allá de lo contractual para fundar, o sentar las bases al menos de confianza, de generación de confianza, que es uno de los primeros pilares de cualquier proceso de pacificación. Entonces, por eso vemos todos los escenarios dramáticos, caóticos y violentos que hemos visto por televisión. No es casual, no hubo proceso de paz. No hubo nunca proceso de paz y claro, debió empezarse todo mucho antes. Yo no diría hace 10 años, tal vez mucho antes, pero bueno, todos sabemos que George W. Bush no tenía ninguna, y peor Dick Cheney, que era realmente quien estaba detrás, tenía ninguna intención de bajar el tono de la guerra en el Medio Oriente. Pero digamos, Obama sí tuvo esa posibilidad y no la usó y dejó que todo esta estructura militar estadounidense que es tan fuerte domine la conversación. Sin eso era imposible que pase. Recordemos que Douglas MacArthur estuvo 6 años en Japón hasta que la reconstrucción y la transición concluyó después de la Segunda Guerra Mundial. 6 años. Y lo mismo se puede decir del personal que ayudó a reconstruir Japón. Nunca eso pasó con Afganistán ni de lejos. En estos 20 años. Claro. Ahora, debido al desgaste, a que era necesario desde la perspectiva estadounidense dejar esta guerra que le ha costado tanto en términos, como tú mismo señalabas, de daño popular, de eso de que tu vecino estuvo y se enloqueció, en fin, y la necesidad de reconstruir Estados Unidos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue internacionalmente para el gobierno de Biden? Y por esa concentración que ha tenido de tanto tiempo en el Medio Oriente, como que los latinoamericanos quedamos de haber sido el patio trasero a hacer nada. ¿Qué puede esperar América Latina de la presidencia de Biden? Hay dos respuestas para eso. La primera, si hablamos de toda América Latina, nada. A veces eso es bueno. Me parece que es una oportunidad para tratar de revitalizar América Latina como tal, en tanto en su desarrollo económico como en los regímenes políticos. Todos los países están sufriendo debacles, polarización, protestas, intentos de golpe de Estado, desde México a la Patagonia, cambios constitucionales dramáticos. Pero la segunda respuesta tiene que ver con la segmentación que ha hecho Estados Unidos de la política exterior hacia América Latina. Y esa segmentación tiene solo ahora está concentrada en primero México, segundo México y tercero México. Es el único país que representa una verdadera amenaza a su estabilidad nacional y además un verdadero interés a su desarrollo económico global. Y la razón es que las cadenas globales de valor que tiene Estados Unidos están intrínsecamente ligadas a México y desde México a las diferentes maquilas que se han creado para alimentar esas cadenas globales de valor que están en Guatemala, El Salvador y en una parte de Honduras, pero nada más. Y eso quiere decir que todo el peso en términos monetarios, financieros, de ayuda, en términos migratorios, se va a concentrar en la frontera del Río Grande. México está viviendo una debacle como nunca antes, en parte porque los carteles han penetrado dramáticamente a los gobiernos de los estados en general, en muchos estados de México.
debido también a que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, un poco ha levantado las manos y ha dicho, bueno, yo no me voy a pelear con el narco y no voy a generar lo que generó Rafael Calderón o mi antecesor Andrés Peña Nieto, en la debacle que generó en términos de seguridad. Así es que eso significa que la amenaza de seguridad se vuelve más grave. La presión ahora ya no viene solamente de la presión migratoria, no solamente está llegando de El Salvador o de Guatemala o de Honduras, está llegando principalmente de los empobrecidos estados mexicanos, de pobres que están amenazados por el narco. Grace, cuando tú has visto noticias ecuatorianas preocupantes, como hace cuestión de días en una casa en el norte de Guayaquil, un hallazgo de casi 10 toneladas de cocaína en una aparentemente de fachada envasadora de agua para consumo, y uno dice a ratos, yo no sé si te has hecho tú la pregunta, entonces te lo voy a hacer yo. ¿Te da miedo que a ratos estemos como mexicanizando el Estado o a la sociedad ecuatoriana en los términos de la presencia de carteles y de organizaciones narcocriminales? Bueno, no me he hecho la pregunta, la verdad, porque, o sea, no es mi tema de investigación el narco o los redes de narcotráfico en general en América Latina, pero también es el hecho de que trato de separar las realidades de gobernanza, al menos de los diferentes países latinoamericanos, y México históricamente tiene una desventaja comparativa dramática, y es que nunca tuvo un Estado central que pudo controlar todo, excepto durante la época del PRI, y cuando el PRI colapsó también implosionó esa posibilidad de tener una institucionalidad estatal coordinada. Y eso se debe fundamentalmente al colapso actual. El tema del Ecuador, siendo un país mucho más pequeño, me parece que es un tema diferente, que es un tema de impunidad en general, en donde existen un montón de leyes, pero no se aplican, o siempre los políticos o los gobiernos, los ministerios de gobierno en particular, están muy preocupados en evitar el próximo paro nacional, y le prestan muy poco atención a la institucionalidad de la policía o a garantizar que haya también un control independiente judicial de estos temas, ¿no? Siendo un país más pequeño debería ser más fácil controlar este tipo de temas, pero no lo es, y creo que es mucho más fácil la salida que cuando es al revés, es decir, no hay un Estado centralizado que está colapsando por partes, como es el caso de México, ¿no? Ya. Un poco la alegoría viene por el lado de, se decía, se mencionaba, se detiene en realidad esta cantidad de drogas, se presenta mediáticamente, hay dos personas detenidas que son aparentemente los que están vigilando la casa, que no son, digamos, eslabones importantes en esa cadena de producción, de transporte, de acopio de esa droga, pero a renglón seguido tienes como 7 muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. Y entonces, cuando yo uso y te planteo la figura de la mexicanización, tiene que ver a los niveles de violencia difíciles de imaginar, y relacionados ya con estos hechos de narcotráfico. Y esa es un poco la preocupación por el lado por el cual te lo planteo. Uh-huh. No, sí, pero de todas maneras es esa la reflexión, ¿no? Yeah. Es dramático que no se logre controlar este tipo de cosas. Y sí, puede haber una penetración en el aparato estatal y conexiones de narcotráfico, pero también es un tema como diferente de eso, de un poco el tema de Estados Unidos y su presencia o no en América Latina, que siempre fue un tema espinoso, aprovechado por la izquierda para decir, bueno, mejor que se vayan, y por la derecha para decir, bueno, ahora sí, no, somos los mejores socios. Y creo que una relación saludable con Estados Unidos y América Latina es lo que más le convendría, porque apartaría todas esas ideas pasadas de imperio,
o de generación de estas especies de satélites de las élites latinoamericanas en Miami y en Nueva York, que tampoco ha beneficiado al desarrollo económico de los países de América Latina. ¿Y cómo debe enfrentar América Latina, América del Sur en particular, el hecho de que debido a la pandemia o anterior a la pandemia hay un resurgimiento de una tendencia como el socialismo del siglo XXI, con extremismos como el de Venezuela, que es una dictadura, y Nicaragua, que es otra dictadura, y el temor que hay de que en el Perú pase lo mismo, que en Colombia gane el señor Petro en las próximas elecciones, y al mismo tiempo tienes las protestas en Cuba. ¿Qué pasa en la región? Me parece que pasa de todo. Yo creo que la pandemia puso o afloró un montón de problemas que tenía América Latina que estaban como durmientes. El principal de ellos me parece que sigue siendo la dramática desigualdad social, la falta de oportunidades. América Latina nunca logró crecer ni despegar como los tigres asiáticos y eso le ha pasado factura, sobre todo en la falta de cobertura en salud, que ha cobrado un montón de vidas, pero también en la ineficiencia de la mayor parte de estados nacionales que no han podido proteger a su población de la pandemia del COVID, mucho menos de la inseguridad, como dice María Belén, de la inseguridad ciudadana, urbana, que se vive todos los días. Entonces, lo que está pasando con América Latina es este permanente ciclo de populismos autoritarios y luego rechazo al populismo autoritario que mientras se juegue en términos democráticos estaría bien. El problema es que sabe el populismo autoritario, y estoy hablando también de Perú, el Perú de los Fujimori, como populismo autoritario, que es de derecha, no es de izquierda. Si uno Bolsonaro. ve un patrón, Bolsonaro, por ejemplo, pero si uno ve un patrón general en América Latina es de ese como rechazo profundo a un populismo autoritario que al final del día no da muchos resultados o no cambia la vida de las personas, sobre todo en temas que deberían ser propios del socialismo, es dar una seguridad universalizada en términos de educación y salud. Eso no existe. Y entonces por eso es que tienen que siempre asirse de la estrategia autoritaria para gobernar, como es el caso de Nicaragua y Venezuela, que ya decididamente hicieron la transición hacia dictaduras, en todo menos el nombre oficial, pero son dictaduras al final, y que no va a pasar nada. Pero el tema de la relación con Estados Unidos es diferente ahora. Ya el fin de la Guerra Fría marcó el fin de la posibilidad de las ocupaciones, pero también el tema de Afganistán es un mensaje muy claro de que Estados Unidos ya no está interesado en mandar marines ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, al menos no en el futuro inmediato, y que va a tratar de negociar o encontrar salidas negociadas vía palo y zanahoria frente a estas nuevas dictaduras del siglo XXI. Me parece que también hay un debate que no está o no se pone nunca, y es el tema de que no hay liderazgo en América Latina capaz de tener legitimidad suficiente para decir basta. Y nosotros creemos una especie de contadora, como pasó en los 80, para generar un proceso de transición de estos países. No hay ninguna legitimidad, tanto es así que Nicolás Maduro no tiene el empacho de rechazar o jugar incluso con cualquier proceso de negociación que se crea para pensar en una transición. Lo mismo va a hacer Daniel Ortega. Así es que en eso está la crisis, es decir, la falta de gobernabilidad,
democrática, la consolidación de la democracia en la región es un tema pendiente. La segunda, y yo creo que la más preocupante, que hace que muchos electores de América Latina sigan apoyando proyectos autoritarios, es lo económico. Es decir, si uno revisa todos los países, en casi todos los países la informalidad es más del 50%, baja, sube, pero por ahí va. Nunca bajó con Rafael Correa, no bajó con AMLO en México. Bolsonaro está por el 60%. Entonces, las condiciones de extrema pobreza hace que los electores vayan de tumbo en tumbo, a veces apoyando proyectos autoritarios que parecen salvadores y luego rechazándolos, ya sea en las calles o en las urnas, pero a costos humanos muy grandes. Y no salimos yo creo que de ese callejón sin salida y de ese círculo vicioso que hace que la región se haya hundido en el peso político, estratégico y económico a nivel global. Bueno, querida Grace, ha sido maravilloso poder contar contigo en este conversatorio para tener algunas luces de lo que ha pasado esta semana en Afganistán y poner también contacto a tierra con nuestra región y nuestro país. Te agradecemos por este aporte y te deseamos mucho éxito en tus funciones como catedrática en Canadá. Gracias también a María Belén y a todas las personas que nos han seguido a través de este vistazo en vivo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Grace, Patricia, y a todos quienes nos siguieron en redes sociales. Gracias.